Le damos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, el licenciado Miguel Seara Hatton, economista y amigo de Síntesis también. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Qué bien tenerlo aquí con nosotros. Miguel, muchas gracias por estar una vez más aquí con nosotros. Para nosotros siempre es un placer tener una persona con los conocimientos y la sinceridad con la que tú hablas y lo llano que hablas. Estamos cursando ahora mismo por un periodo de mucha dificultad política, social y económica. Y quiero empezar con algo que quizás no compete con la parte donde tú te especializas, que es con la migración, donde estamos teniendo en nuestro país vecino una explosión social. Y yo quisiera ver, ya que entendemos que tú vas a estar en un próximo gobierno en caso de Luis Abinader llegar a la presidencia, ¿cómo afectaría esa explosión social de aumentar o de traspasar la frontera hacia la República Dominicana a un programa económico que ustedes tengan para desarrollar? Bueno, indudablemente una situación de choque de migración, inmigración haitiana es un problema por los volúmenes que estamos hablando, ¿no? O sea, mucho depende de cuántos. Pero la sensación que hay es que en caso de que se presente o que se siga agudizando la situación en Haití, pues se produzca un proceso de migración masiva. Yo creo que el Estado dominicano tiene todo el derecho de hacer valer las leyes dominicanas y siempre que se respete a los derechos humanos, los derechos de los ciudadanos haitianos. Todos escuchamos y tenemos el miedo de que nuestro país está en una bola de nieve desde el punto de vista de endeudamiento, llegando a un punto de hasta endeudarnos para pagar intereses de una deuda. ¿Cómo en un futuro gobierno, un país que tiene la producción en cero, o no en cero, pero muy baja, vamos a poder conseguir disminuir ese ritmo de endeudamiento que tenemos? Bueno, hay que cerrar la brecha fiscal. Ese es el primer punto, y para cerrar la brecha fiscal lo que hemos planteado es una estrategia de reducir el ritmo de crecimiento del gasto. Nosotros sabemos que los ingresos públicos crecen más o menos al 10% anual, promedio, ¿no? Números redondos. Entonces lo que haríamos es garantizar que el gasto público crezca a un 5%. O sea, que el gasto sería la mitad del crecimiento. El crecimiento, no la mitad, o sea, que el crecimiento sería la mitad del crecimiento de los ingresos. Correcto. De manera tal que si, por ejemplo, estamos en una situación hoy que sea 100 gastos e ingresos y sube 5%, sube 10% los ingresos, o sea, los ingresos pasarían a 110, pero el gasto subiría solamente a 105. Con eso hemos hecho varios modelos, varios supuestos, proyecciones, y entendemos que si se da esa situación en un periodo de 3 a 5 años, dependiendo de los supuestos y de las corridas que hemos sacado, se puede cerrar la brecha fiscal, que es el motor de la deuda. Sí, porque bajarías un 20, un 25%. Irías bajando poco a poco y cerrando la brecha. Si tú le quitas un 5% todos los años, te bajaría al crecimiento, a la correcto, mitad, correctamente. O sea, la mitad. Y al esto, crecimiento, no el nivel iría aumentando cada vez. Pero hay otra cosa. Al gobierno actual, como a los gobiernos de los últimos 15 años, le ha salido muy fácil, cada vez que hay algún problema, solicitar un préstamo, porque tienen la bancada en su mayoría a su favor. Un gobierno próximo, sea quien sea el presidente, entiendo que el Congreso va a estar un gobierno más plural, un gobierno dividido entre todas las bancadas y que ninguna bancada va a tener mayoría de gobierno. ¿Cómo se haría un gobierno para solicitar préstamos para pagar algún déficit como lo están haciendo ahora? Bueno, indudablemente que, el déficit no se cierra en un año y no se puede cerrar en un año, porque si tú reduces el déficit en un año, tú vas a generar una recesión en la economía. Entonces, necesariamente
en, en cantidades que van a ser decrecientes, va a aumentar la deuda. O sea, un porcentaje para cerrar esa brecha que mencioné anteriormente se va a ir cerrando, pero hasta que se cierre cero, hasta que llegue a cero esa brecha, hay que endeudarse. Entonces yo creo que lo más importante es tener claridad para qué se endeuda el país y cómo gasta el país. Yo he dicho y repetido muchas veces que endeudarse no es ni malo ni bueno. Todo depende para qué te endeudes. Entonces, en primer lugar, el gobierno tiene que mejorar la calidad del gasto, que quede claro que el dinero no se está malgastando, no se está desviando, no está financiando corrupción, no está financiando malversación de fondos, como es en la actualidad, sino que va a tener un mejor uso. Y eso va a estar asociado a que se revise línea por línea de gasto y se haga arreglos, los ajustes en esas líneas, línea por línea. No es disminuir el gasto, sino gastar mejor. Si voy a gastar 100, perfecto, vamos a ver en qué lo estoy gastando ahora y cómo lo voy a gastar después. No voy a gastar en nominilla, no voy a gastar en sobrecostos, sino voy a gastar en lo que se necesita en el país. Eso te daría la legitimidad, porque la gente es sensata. ¿Y no tienen miedo ustedes a que el Congreso le bloquee los préstamos? Mira, yo creo que eso es una posibilidad, pero yo creo que la gente es sensata. No es, si tú muestras que en qué estás utilizando los recursos, si tú mejoras la calidad del gasto, que puede ser una operación relativamente rápida, 3, 4, 5 meses, empezar a mostrar resultados de calidad de gasto, estarías en condiciones ya de decir, mira, estoy gastando mejor, miren cómo lo estoy gastando, con mucha transparencia. Aquí la transparencia es fundamental, ¿no? Hay que tener mucha transparencia. Señores, es razonable, no pidan que haya un ajuste más allá de lo que es posible, porque si hacemos un ajuste, por ejemplo, ¿qué dice el fondo? El fondo plantea que hace un ajuste de un 4% del producto. Eso estaríamos hablando casi de 200.000 millones de pesos. Eso no se puede hacer de un día para otro. Si un Congreso plantea, no, tiene cero financiamiento, pues estás provocando un ajuste de una magnitud terrible y eso va a generar una recesión. La recepción, el problema del país lo están resolviendo hoy en día a base de muchos préstamos para diferentes cosas. Yo entiendo personalmente, dentro de mi poca capacidad como economista, que el país necesita relanzar un sector productivo. Así es. Donde nosotros tenemos un sector productivo muy disminuido y un sector laboral con una deficiencia muy grande. ¿Cómo se conseguiría poder fusionar, levantar, engrasar el sector productivo, levantar más empleos, que estamos hablando de que se necesitan por lo menos 500.000 de empleos al año aquí para poder... Menos, bueno, mejor todavía. Pero con esa cantidad de empleos que necesitamos por año, ¿cómo vamos a engrampar los préstamos, empleos y sector productivo? Porque es una máquina para que esto pueda caminar. La gente cree que solamente préstamos. Mira, la orientación básica que se tiene es trabajar en el sector exportador. Hay que generar divisas. O sea, los tres, digamos, ejes ejes para apoyar a un sector productivo son tres criterios: que genere divisas, que genere empleos, o primero que genere empleos, segundo que genere divisas y tercero que esté esparcido en el territorio. Ese es el tipo de actividad económica que se va a apoyar. Lo ideal es que tenga los tres, o sea, que genere empleo, que genere divisas y que esté en cualquier lugar del país, en cualquier parte del territorio nacional. Entonces, sobre esa base es crear las condiciones para que el país sea más competitivo. Ahora, ¿cómo el país puede ser más competitivo? Mira, muchos de los problemas que tiene la sociedad dominicana hoy día son problemas institucionales y organizacionales. El tema del transporte. O sea, ¿por qué no se ha podido resolver el problema de transporte? El problema de electricidad,
el problema de la corrupción. La corrupción es un costo en la sociedad dominicana. Alguien paga la corrupción y eso se paga con menos competitividad que obliga a bajar los salarios. Los salarios, una de las razones por las cuales los salarios están bajos hoy día, son bajos, es por la corrupción, porque ese costo alguien lo va a pagar. ¿Quién lo paga? El más pendejo. Exactamente, o sea, tú lo pagas manteniendo comprimidos los salarios. Entonces, si tú mejoras la calidad del gasto, si tú mejoras la institucionalidad del país, que no tiene costo, financieramente no tiene costo, probablemente algunos centavos podría tener, pero no tanto. Cuando nosotros hablamos dentro del marco de la ignorancia, de siendo un ciudadano común, que no manejamos los términos, cuando hablamos de calidad de gasto, ¿cómo nosotros lo aterrizamos en términos coloquiales? Es decir, ¿dónde debe ir la inversión? Mira, simplemente, si tú estás pagando 100 pesos en botella y tú coges esos mismos 100 pesos y lo metes a terminar los hospitales o lo metes a limpiar los canales de agua, de canales de la línea noroeste, De riego. o lo metes a seguridad, estás gastando mucho mejor el dinero. ¿Me entiendes? Entonces, eso es calidad de gasto. Si tú tienes 90, ¿cuántos son? 90 vicecónsules Sí. en Estados Unidos, bueno, ¿para qué tú necesitas 90 vicecónsules? Son 90, son tantos. Creo que sí, 80, no sé. ¿Cuánto va a una tener cifra, es el una el cifra. PRM? ¿Cuánto va a tener? No, eso Cinco. eso no te lo puedo decir. El PRM va a tener la cantidad de vicecónsules lo que sean necesite. reconocidos. Lo que sean necesitados. Lo que sea reconocido por los Estados Unidos. En Estados Unidos hay vicecónsules que no están reconocidos por el gobierno norteamericano. Tienen el título de vicecónsul y no están Creo que son reconocidos. 7, una cosa así. 7 y hay 90. Hay como 90, porque la Ya. mayoría no están reconocidos por el gobierno Miguel, americano. es muy fácil decirme, podemos mejorar el transporte, por ejemplo. Pero nosotros tenemos en el país una flota vehicular, que el transporte público, por más que nosotros lo queremos mejorar, el transporte privado, nos estamos volviendo locos. O sea, ¿cómo se haría desde un gobierno de Luis Abinader la mejoría en el transporte en Santo Domingo, por ejemplo? Mira, estamos hablando de temas institucionales, de que hay que estacionarse donde manda la ley. Bueno, Por ejemplo, bueno. es una cosa tan simple como eso, ¿no? O sea, ¿Se van a complacer, Dani? no es posible que tú tengas, óyeme, no es posible que tú tengas dos carros, Paralelo. ¿no? A ambos lados de una calle. Claro, o sea, no es posible. Nada más, chiquita, entonces, una y calle además es angosta. una calle que va De doble dos vía. vías. Eso Ahora, tú dices, que pero ¿cómo? somos maestros en pasar, increíble. Yo he vivido en países subdesarrollados como este. Yo viví en Trinidad 5 años. Una de las cosas que a mí me sorprendía de Trinidad es que había una regla no escrita. En un tapón, y llegamos o sea, en las 4 esquinas, ¿no? Pasaba uno, pasaba el otro, pasaba. Y todo el mundo pasaba. Y el tapón era fuerte, muy fuerte, porque había muchos vehículos y calles muy estrechas. Pero tú todo el tiempo ibas moviéndote. Un orden. ¿No? Y Entonces se las mantiene cosas la pasaban. derecha. Aquí Claro. no. Entonces, aquí mucho tiene que ver con que exista una policía, un mecanismo de control que establezca. O sea, hay que hacer un esfuerzo muy grande en ese De sentido. establecer reglas. Que establezca las reglas, exactamente. Miguel, hay un cuco para los empresarios, para los inversionistas, para los que vivimos en el país, que se llama dólar. El dólar lo han mantenido, yo no sé si está como Superman, que todo el mundo se le enganchó en la capa a Superman y Superman no puede volar ahora. No, el dólar se ha mantenido básicamente por la emisión de deuda del Banco Central. O sea, la Sí, generación... pero entonces, ¿qué va a pasar? Porque en el No, lo país que ahora estamos mismo hay planteando- dos emisores dos controladores de la finanza, que el Banco Central por un lado y finanza por el otro. Sí, mira, Eso tiene que cambiar en la algún política momento. monetaria, en líneas generales, la idea que se tiene que se mantenga, la política monetaria. Ahora, hay que generar divisas en la economía. O sea, el Banco Central va a seguir cogiendo préstamos. No, el Banco Central, la política que tiene se le va a mantener, ¿no? O sea, puede ser un interventor en el mercado para mantener un cierto nivel del tipo de cambio, pero la política fuerte para generar divisas tiene que ver con el sector exportador. Este es un país que crea condiciones siempre para el lado de la oferta. O sea, tú creas un hotel, pero poco se hace por desarrollar un mercado de origen, un mercado de origen, ¿no? O sea,
qué sé yo, el mercado americano. Mira, por ejemplo, con el lío que pasó este año con el asunto de los accidentes y de las personas que fallecieron, ¿no? Nosotros debimos haber desplegado automáticamente una gran cantidad de recursos y de esfuerzo en los Estados Unidos para contrarrestar esos impactos, ¿no? Pero aquí el ministro está haciendo campaña, ¿no? Entonces, ese hay que tener claramente esa diferencia. Nosotros podemos exportar, sí podemos exportar productos, ahora hay que buscar mercados y tenemos que movernos en ese sentido. Y eso no es cualquiera que lo puede hacer. Eso tiene que ser gente que conozca, que haya estudiado y que sepa, conozca los mercados en Estados Unidos, en La Europa, demanda en función de... en donde sea, hay Sí, que pero irlo a buscar. También tenemos otra cosa. Exportar productos se escucha muy bonito. Para tú desarrollar los productos te van a coger cierto tiempo. No, ¿Qué porque vamos a con hacer lo que hay ahora, mira, con lo que hay ahora, vamos a suponer Con los piña. invernaderos, Sí. Ajá. la producción de invernaderos. Hay una capacidad instalada, ¿no? En el corto plazo hay capacidad instalada. Para seguir aumentando hay que crear capacidad instalada. Eso toma tiempo. Pero con lo que tenemos ahora podemos trabajar, ¿me entiendes? Licenciado, el pasado 4 de diciembre, el Congreso Nacional aprobó el presupuesto complementario y también se aboca a conocer el presupuesto nacional del Estado. ¿Qué significa eso? Porque el ignorante, entro dentro del marco del ignorante en términos económicos, pudiera decir, pero ¿y por qué no se hace una sola cosa? Colocamos lo que falta en el presupuesto nacional, sino que, ¿qué significa eso de un presupuesto complementario? Significa que ellos están legalizando operaciones incorrectas e ilegales que ejecutaron a lo largo del año. Explícamelo más claro, por Sí. favor. O sea, Te lo digo no por ninguna, sino porque yo no lo acabo de entender. Perfecto, mira, tú tienes una normativa que dice cómo tú puedes gastar Sí. en el año. Tú no puedes hacer transferencias de un ministerio, De un ministerio a otro, ni Tú utilizar puedes partidas gastar que por no estén encima designadas. de tus asignaciones, ¿no? A menos que se cambie la ley. Entonces, ¿qué ocurre? Que el gobierno lo que hace es gastar, mueve partidas y gasta. Y al final ajusta. Y al final ajusta. Si eso no se hacía, estaban violando la ley. Sí. Es decir, ahora, lo que en este caso particular, bajaron los ingresos. Regularmente el presupuesto complementario se debe hacer cuando hay un aumento de ingresos, por encima de lo que se presupuestó. exactamente, y se va a redistribuir se va a distribuir ese ingreso adicional público, ¿no? Suponte tú que se vendió una empresa grande en República Dominicana. Y entró un dinero que no estaba previsto. 15,000, voy a inventar, ¿no? 15,000 millones de pesos. No previsto. Que se pagó Pero el ha ocurrido impuesto, eso anteriormente y no ha ocurrido habido presupuesto. Ha ocurrido eso. No tienen que asignarlo a través del presupuesto complementario. Ahora, ¿qué ocurrió ahora? En este momento lo que ocurrió fue que bajaron los ingresos y subieron los gastos, ¿no? Eso fue lo primero. Lo segundo es que ellos están transfiriendo pagos que deben hacer este año al año que viene, en lo que se llama cuentas por pagar. Entonces, compromisos que hay ahora, sobre todo con proveedores, lo pasan para el año que viene. Y en este caso particular, también el gobierno reconoce una deuda del sector eléctrico de 400 y tantos millones de pesos, de dólares, y 33,000 millones de pesos. Esos son más o menos como 1.200 millones de dólares adicionales de deuda que el gobierno está asumiendo este año. Ahora, no se sabe lo que hay ahí. Eso es otro problema. Y eso es parte de la locura de este Estado. Y eso no son números públicos que yo puedo tener acceso a buscarlo. El número total sí, no el detalle. ¿Y por qué el detalle no? Bueno, ese es el punto. O sea, ¿cómo el Congreso va a aprobar un aumento de deuda de 1.200 millones de dólares que lo cogió un tercero y que yo no sé en qué lo gastó? ¿Me entiendes? Es como si de pronto tú coges una deuda, me la pasas a mí y yo te la tengo que pagar. Pero el PRM votó, dicen que el PRM votó por el presupuesto complementario. Votó en contra. Votó en contra. ¿Y cuáles fueron, de qué forma hizo quórum el PLD?
el gobierno hizo No, quórum. ellos tenían suficiente, eran 95 o 96 personas creo que tenían diputados en ese momento. Ellos pudieron hacer el quórum. El Banco Central publica hoy que de acuerdo a su informe, la inflación de República Dominicana se situó en 3.45%. En términos llanos, reitero, ¿qué significa eso? La inflación de República Dominicana está en un buen punto, está creciendo, está disminuyendo o... Sí, mira, lo que dice eso es que los precios en este año, prácticamente es el año, está tomando la Sí, cifra entera dice del año. al 2018, al 2019, Al 2019. al noviembre de 2019. Noviembre, o sea, prácticamente el año. Lo que está diciendo eso es que los precios subieron el 3%. ¿Tú crees que los precios subieron el 3%? Subieron más. Probablemente. Entonces, ¿cuál es el problema? Cuando se habla de inflación es de aumento. Es que aumento, siempre. ¿No? Y deflación es que caen los precios. Sí. Entonces, ¿tú crees que aumentaron los precios en 3%? ¿Qué es lo que habría que hacer? Crear una entidad independiente que recoja esa estadística. Yo creo que hay un problema. El Banco Central se evalúa a sí mismo. Si el Banco Central pone la estadística suya Ellos y pone la estadística de todo el mundo, ¿Eh? la estadística de todo el mundo. Sí, o sea, debería ser, mira cómo debería ser, un órgano independiente que registre la estadística. Y eso pasa en todos los Pero países. hay un, por ejemplo, independiente internacional que habla. Usted sabe que aquí se cuestiona mucho que el país en los últimos años ha estado creciendo por encima de los países de la región, pero ese crecimiento no es conforme al crecimiento de desarrollo humano de la gente. Eso no se percibe en el día a día de la gente. Sí. Hoy, hace unos días se publicó un informe que la República Dominicana ha avanzado, ha crecido en el índice de desarrollo humano. Entonces usted como analista, yo particularmente veo que a lo mejor el que está allá afuera, que está saliendo de su casa a vender China o algo, no lo está percibiendo, no está percibiendo ese crecimiento. ¿A qué obedecen esos Mira, números? yo no sé, yo todavía no he trabajado la estadística de este año, pero hasta el año pasado, la República Dominicana mejoraba la posición de ingreso, pero deterioraba la posición de salud y educación. Es más, la República Dominicana era el país número como 10 en el mundo que más avanzaba en ingresos, pero menos aprovechaba. Es decir, la oportunidad. sacrificaba algunos rubros para entonces generar el crecimiento. No, que ese crecimiento no había servido. La lógica es, Ok, yo entiendo. si tú mejoras tu ingreso, Se supone que yo tengo que tener una mejor Más o educación, una mejor salud. exactamente, en el largo plazo. Sí. En las estadísticas que se manejaba el año pasado, eran, creo que hasta 2017, de 1990 a 2017. Entonces tú tienes que hacer una serie de análisis estadísticos y nos mostraba ese análisis que la República Dominicana había mejorado la posición en ingreso nacional, pero se había deteriorado en salud y educación. De hecho, se había reducido en el mundo como 7 u 8 posiciones y era el 10º país en el mundo que menos había aprovechado las oportunidades de crecimiento para mejorar la calidad de vida de la gente, medido por salud y educación. Este año salió, creo que ayer fue el indicador, tengo que revisarlo porque no he revisado la estadística realmente. Hay que esperar la base de datos y cuando salga la base de datos ya salió, pero hay que trabajarlo. Ahorita Santiago hablaba del tránsito y yo lo vinculo al tema del tránsito más lo que representa el caos del tránsito en República Dominicana en términos de siniestralidad, de las personas que mueren en República Dominicana, que son lesionadas, que son mutiladas, que reciben atención pública en los hospitales del país. Estamos hablando que las últimas cifras andan por los 3.000, pero eso ya se ha duplicado por mucho, los dominicanos que están muriendo al año. ¿Han ustedes analizado el impacto económico que ejerce eso sobre el presupuesto del Estado cada año? La siniestralidad. Es decir, las personas que mueren, la República Dominicana está en el segundo lugar en muerte por accidente de tránsito, y eso, uno de los mayores impactos que tiene es las personas que quedan mutiladas, que reciben asistencia en los hospitales del país. Es decir, yo hablando con un médico me dice que una persona un mes en un intensivo, eso le genera alrededor de 6 millones de pesos al Estado Dominicano.
Entonces, ¿qué impacto pudiera tener ese caso es particular, no lo vamos a tomar en cuenta. Una Porque cosa, sobre todo la seguridad social. Miguel, yo entiendo personalmente que para que el país se encamine a esos números que estamos queriendo ver, tiene que haber una fusión entre el sector privado y el sector público. No fusión, sino tienen que trabajar agarrados de las manos para aumentar la productividad en el país, para aumentar los empleos en el país, porque tenemos que estar claros, los empleos no solamente el gobierno lo debe de producir, el sector privado debe ser un ente generador de empleos para poder, pues, empujar la carreta en la misma dirección. ¿Cómo está? Y vimos ahora recientemente que ustedes le entró un aporte muy valioso fuera del aporte que tiene Miguel Seara Hatton como economista, con Jochi Vicente, Pedro Silverio, Alejandro Fernández W, y vemos que Luis Abinader... Hay un equipo grande de economistas. Pero vemos que Luis Abinader se está rodeando de un grupo de economistas y de personalidades del sector privado, del sector que no ha incursionado nunca en la política. ¿Cómo van ustedes a conseguir que esos compañeros del partido entiendan de que el sector privado va a hacer una fusión con el partido para poder echar las cosas hacia adelante? Mira, yo no veo, creo que hay problemas. Yo creo que en primer lugar... Bueno, no hay problema hoy, pero cuando los empleos se le vayan de la mano con el sector privado, va a haber problemas. No, yo creo que lo importante es mantener el nivel de empleo de la sociedad. Claro. O sea, tú no vas Eso es a... primordial. Tú no vas primero en la situación actual, nadie está planteando reducir el nivel de empleo. Lo que se está planteando es cambiar la calidad de ese empleo. O sea, nosotros no vamos a pagar nominilla, ¿no? Y la idea que se tiene es cómo gastar mejor. Ahora, el gran problema de este país es institucional. Y el primero que tiene que arreglarse es el Estado. El Estado no necesita ni aprobación, ni pacto, ni nada que se le parezca para resolver el problema de su casa. Y el problema de su casa es que gasta mal, que está corrompido, que la justicia no funciona, o sea, que las instituciones funcionan mal o de manera irregular, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso es lo primero que hay que resolver. Y tú resolviendo eso, tú estás bajando costos en la sociedad dominicana de ineficiencias. Y eso estimula al sector privado, ¿no? Indudablemente, el que genera empleo, quien debe generar empleo en la sociedad, es el sector privado, el sector productivo. Ese es el mejor empleo que se pueda crear. ¿Me entiendes? Y eso se va a hacer sobre la base de mejorar la calidad del Estado. Hay otra modalidad de nominilla, que es el tema de las tarjetas, de la tarjeta Solidaridad, del bono no sé cuánto, de todas esas dinámicas sociales que ha implementado. Bueno, el PRM ha hecho una propuesta de una ley de protección social. Esa ley tiene 3 componentes. Primero es la inclusión laboral. Lo que entendemos es que el PRM entiende que la mejor política social es el empleo. Es que la gente pueda tener un trabajo digno. Esa es la política mejor, la política social mejor. El segundo elemento tiene que ver con toda una cantidad de población que por su condición de salud, por su condición laboral, no tiene acceso a los servicios públicos de salud, ¿no? Agua, etcétera. ¿Qué población es esa? Básicamente estamos hablando de personas con discapacidad, enfermedades catastróficas, envejecientes, población en extrema pobreza, madres solteras, madres adolescentes. O sea, esa población necesita una atención especial para que tenga acceso a los servicios públicos. Y por lo tanto es merecedora de un derecho. O sea, por ser dominicana, por supuesto, merece ese derecho. Y la idea es que por su condición, digamos, por derecho, tenga acceso a esos servicios públicos. Y en tercer lugar, está un grupo de población que está en situación de pobreza, que no sobrevive, ¿no? Entonces se le va a dar un apoyo especial a esa población y se le va a incrementar el subsidio. ¿A cambio de qué?
de que se fortalezca la condicionalidad. Porque si yo no fortalezco la condicionalidad, no creo las condiciones para que esa persona pueda eventualmente hacer un trabajo. ¿Me entiendes? Entonces, la idea es, vamos a mejorarle el subsidio a esas personas con la condición de que esa persona cumpla con una condicionalidad, que los habilite para incorporarse eventualmente al mercado de trabajo. Y esas tarjetas hasta hoy se han utilizado de una forma de coerción política. Yo te doy la tarjeta, si no votas en mí te la van a quitar, si gana Luis Abinader te la van a quitar. Políticamente yo le doy a quien yo quiera la tarjeta, a mis compañeros de partido, a mis amigos, al hermano del que trabaja conmigo. ¿Cómo el PRM va a conseguir que esas tarjetas lleguen a las personas que de verdad la necesiten y que no tengan el miedo de que si pierde Luis Abinader se la van a quitar? No, a través de una ley, que establezca una ley con criterios claros de asignación de recursos. Y ya esa ley la tienen formulada, la tienen... Ya hay un borrador de esa ley, ya está hecho. Esa Qué ley. bueno. Licenciado, históricamente la República Dominicana ha tenido una economía definida. En algún momento fue la caña, en algún momento... la economía de República Dominicana hoy, ¿en qué está sustentada? Bueno, básicamente turismo, remesas, son las dos fuentes principales de ingresos de divisas. Y exportaciones de zona franca y en mucho menor medida exportaciones nacionales. Y en función de eso, de la importancia del turismo, ¿qué representó la situación del turismo recientemente, que hubo una caída? ¿Qué representó eso en términos económicos para ese presupuesto que está proyectado en que iba a recibir una cantidad de dinero y no lo recibió producto de que hubo una caída del turismo en los últimos Bueno, el meses? turismo paga muy poco impuesto. O sea, el turismo no te afecta tanto a las finanzas públicas, te afecta a la economía en general. Por ejemplo, la entrada de divisas, en los cálculos que hay es que en la temporada alta de diciembre ahora, de este año, se ha reducido, se estima que va a haber una pérdida de 600 millones de dólares por efecto de la reducción de la actividad turística. Pero no hay un impacto tan directo en las finanzas públicas. En el caso del turismo, porque mucho de la actividad turística está exonerada de impuestos. Claro. Tiene muchas excepciones. Sí. Y entonces el tema de las remesas. En el caso de la remesa es diferente. Ese dinero no entra al Estado. A veces la gente piensa, sobre todo los dominicanos que viven fuera, que ese dinero entra al Estado. No, ese dinero no entra al Estado. Ese dinero pero viene entra a a la las economía. familias, Exacto. a la economía La del economía, país. y a través que se gaste ese dinero, se Paga pagan los impuestos. impuestos. O sea, que Exactamente. indirectamente entra. Indirectamente, sí, pero Claro. no es un dinero, la fantasía a veces que hay, No, que llega al Estado. No, eso no llega al Estado, eso llega a la familia. Si tú estás en Montecristi, va a llegar allá ese dinero. Y con ese dinero, esa familia moviliza, va va al poder colmado. vivir, exactamente. Y si los bienes que ellos compran pagan impuestos, pues eso va a beneficiar o compran algún bien o lo que sea. Tenemos que necesariamente tocar de nuevo el tema del transporte. Sí. El transporte de República Dominicana genera alrededor de 60 millones de pesos al día. Pero ese dinero no ingresa a la economía formal del país, es decir, no se bancariza, no va a los bancos, sino que es un negocio informal donde el chofer de carro público se lleva 4,000 para su casa, le da 1,000 a la mujer, paga el colmado. ¿Hasta qué punto, qué impacto pudiera generar eso en la economía de forma que se organice ese ingreso, que se bancarice y que eso forme parte de la dinámica económica del país? Mira, yo no lo he calculado cuánto impacta. Habría que ver. Sería un buen análisis ese. Hay que hacerlo. Indudablemente hay que hacer muchos análisis, pero ese honestamente no lo hemos hecho, no lo he hecho yo tampoco. Pero sí, la idea es, mira, la idea no es quitarle un trabajo a nadie, la idea es organizar el trabajo, claro. ¿Entiendes? O sea, porque tú dices, ¿cómo es posible que hay eso, lo del estacionamiento? Oiga cómo yo lo organizo. Por ejemplo, el chofer de carro público tiene 2 carros. Tiene su carro de su familia, con condiciones, ¿verdad? Pero él compra un carro viejo para el concho, porque él entiende que eso no es un negocio,
Que eso pues a lo mejor es un favor que él le está haciendo a la ciudadanía de transportarlo para aquí y para allá. Es decir, él no lo ve como negocio porque él simplemente ve que sale a buscar 2,000 pesos, pero él no lo evalúa al final del mes cuál es su economía en sentido general, y eso no lo hace un objeto de crédito tampoco. Si él no es un objeto de crédito para dentro de un año, él decir, déjame comprar un carro que valga la pena porque mi negocio me lo da. Entonces hay que llevar a la conciencia de ese chofer de carro público de que él es un empresario. Que es una empresa que tiene, porque aquí no hay una empresa que genere 4,000 pesos diarios, una pequeña empresa. Una microempresa que genere de beneficio 4,000 pesos diarios. Genera tanto, no creo que genere. ¿Un carro público? Genera tanto. No, Dari, Ay, no. María Santísima. No, imposible, Dari. Eso es perfectamente medible. O sea, Sí, eso es medible, eso es fácil. demasiado. Oye, pero eso es el mejor negocio que hay aquí. Carro público. Ahora hay un problema ambiental. Claro. Y uno de los grandes desafíos que tenemos es el tema del medio ambiente, el cambio climático en un país insular. Nosotros somos una isla. Claro. Y a veces se nos olvida. Entonces, somos mucho más vulnerables que cualquier país continental. Nosotros consumimos como 2 veces la cantidad de hectáreas biológicas disponibles que tenemos los dominicanos. En el continente es la mitad, ¿no? Consumen la mitad de lo que tienen disponible. Entonces nosotros no podemos, eso es un elemento muy importante también a tener en cuenta porque el futuro de este país está amenazado con algo que nosotros no tuvimos nada que ver, el cambio climático. ¿Qué tú vas a hacer la semana que viene? Más amenazados. ¿Qué voy a hacer? Sí, porque aquí contigo los temas se nos agota el tiempo y contigo los temas siguen. Yo tengo aquí como 6 temas más para preguntarte y no nos da el tiempo. No, tú sabes que estamos en esto, estamos aquí, voy a estar. Con Muchas tanta gracias, de claridad, verdad. con Muchas tanta gracias, claridad que muchas él nos gracias. habla siempre. Pedagógico. Licenciado Miguel Seara Hatton, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Volvemos y repetimos, se nos queda corto el tiempo y nos quedan en el tintero muchísimos temas y mensajes para usted. Gracias. Muchas gracias. Antes de irnos a la pausa, tengo algo para decirles. Okay. Nuestro común amigo José Manuel Luna está de cumpleaños el día de hoy. Wow. Está de cumpleaños. Luna, muchísimas felicidades, hermano. Sabemos que este fue un año difícil para él, que batalló, pero ganó y se levantó. Así que realmente nuestro deseo sincero de toda la gente de Síntesis para José Manuel Luna, que está de cumpleaños el día de hoy. Vamos a hacer una pausa y continuamos con Síntesis, no se vayan.